Primero, como ya te lo dije antes, pero agradecerte tu invitación, o sea, agradecerte tu presencia y haber aceptado nuestra invitación. Eh, este ciclo que hacemos con el mostrador y en particular con su sección Agenda País 2030 se llama Futuro y Algoritmos, cómo nos ha cambiado la tecnología. Y trata un poco de hablar del estado actual de la tecnología, de qué sabemos, qué no sabemos, qué está pasando, y hemos tratado de ir invitando a personas y actores bastante clave, creemos nosotros, de este ámbito y de lo que están haciendo y cómo ven que la sociedad se puede incorporar a la transformación tecnológica y no que la transformación tecnológica le pase por encima. Además, bueno, junto con el mostrador, a los que no han sido parte de este ciclo, mi nombre es Paula Espinosa, yo soy directora ejecutiva de la Fundación Saber Futuro. La Fundación Saber Futuro, al igual que esta sección de Agenda País 2030, está preocupada por el futuro y está preocupada por el bienestar, por la tecnología como un uso para el bienestar de la humanidad y la sustentabilidad del planeta, además, porque creo que ese es un punto muy importante que creo que una de las respuestas posibles siempre puede venir desde la tecnología. Nuestra invitada de hoy, bueno, es alguien con la que podríamos estar hablando muchas horas, pero vamos a tratar de acotarlo. Su nombre es Francisca Varela, pero le vamos a decir Fran. Ella tiene, bueno, es una exitosa emprendedora también. Tú has tenido tus startups, se podría decir, Sí. tu emprendimiento, también trabaja en el mundo privado y tienes historias también particulares, porque tu profesión es ser ingeniera civil de la Universidad de Chile, donde entiendo yo, tú me corriges, que durante la carrera, no sé si durante toda la carrera, fuiste la única mujer alumna. En el departamento de computación, en En el específico, sí. departamento, Era, de mi generación, era la única mujer. sí, efectivamente. Y, o sea, leí que, claro, tú en este departamento eras la única mujer y que también empezaste a notar que había una suerte de rezago, de sesgo respecto a que tus compañeros traían mayor como información sobre cómo programar o la relación con la tecnología y los computadores que tú. Eso también Así te llamó es. la atención. De hecho, la experiencia fue que yo quise aprender a programar porque el primer curso de computación, en computación uno en plan común de ingeniería civil, me encantó, me fascinó. Pero en verdad ya venía con el impulso desde mi papá, que en el colegio ella me decía, si uno aprende a programar, se te va a abrir el mundo. Yo sí, papá, sí, súper entretenido, como que tú programís. Mi papá era súper computín, le gustaba tecnócrata, entonces le gustaba él programar, desarmar. Y yo sí, no le creía mucho hasta que en verdad entré en primer año y me encantó. Me fascinó, ahí me di cuenta que podía crear todo lo que, todas las ideas que se me podrían venir, que en ese entonces venían más del ámbito del mundo de la música. Y bueno, cuando entré ya en sí, después de Plan Común en la carrera, me encontré eso, uno, de que era la única mujer de la generación en computación, y dos, que todos mis compañeros habían aprendido a programar en el colegio. Sea porque se lo enseñó un profesor o trataron de hackear un juego y aprendieron y ellos ya venían definidos, o sea, tenían definida la carrera, la decisión la tomaron en segundo medio, tercero medio, y yo estaba recién aprendiendo, recién entendiendo, incluso lo que era un sistema operativo, que en verdad, aunque ahora ya parece básico, yo no lo sabía en ese momento. Y igual me tiré a la piscina y ahí estamos, una muy buena carrera. O sea, por un lado, todo muy valiente, también que es un poco lo que hablábamos también antes, que tuvimos una conversación Sí, previa respecto como a ese rol que le toca a las mujeres, como muchas veces de ser como el ejemplo, y el peso de ser el ejemplo. sí. Eh, yo siempre pongo el caso de la Alexandra, la que hizo Sihuf, el sitio web para descarga, comillas, pirata, que se alimenta de lo mismo académico. Ella era una joven de 25 años, que si yo quería hacer su tesis, los papers eran muy caros, se empezó a meter en la red, los mismos hackers le enseñaron cómo hacerlo, armó esta plataforma, la plataforma cobró vida, se alimenta de los mismos usuarios, o sea, de los mismos
desde académico al estudiante, etcétera. Ella está demandada por todas las editoriales académicas, todo su paradero es desconocido y no sé, debe tener a esta altura 30, 32 años y le hago como un símil a propósito de algo que leí de una feminista que se llama Roxana Gay, que habla de la mala feminista y dice como, habla de los Juegos del Hambre, y dice como, a veces no se piensa como el peso o lo que hay detrás de una mujer que es heroína, de alguna manera, como nadie piensa en ese peso, porque son como, probablemente Alexandra Elbaquian nunca se imaginó en su vida que ella no quería ser una heroína, qué sé yo no creo que tu interés haya sido como ser el ejemplo de las mujeres para que se ingresaran a la informática. No creí que no tenía pensado cargar con esa mochila a los 18, 19 años. No, jamás, pero sí me di cuenta, o sea, a los 20 que yo quería tener más partners al lado mío. No quería ser la única mujer. Nunca fue como, nunca, me di cuenta en la misma carrera que era una carrera que era totalmente masculina. De hecho, en el departamento de ciencia de computación no había baño para alumnas, ahora hay, pero en ese momento, así de no pensar que había mujeres. Y una de las cosas que yo dije y que me di cuenta, o sea, para mí era más que una cosa técnica y tecnológica dura y rigurosa, científica, para mí la tecnología y todo lo que era programar era un ámbito creativo, es para mí creativo, y ahí yo decía, y el computador no tiene una cosa de peso que podríamos decir física, diferencia con una mujer, eventualmente no podría tenerlo como todos estos paradigmas y prejuicios que hay en torno a las mujeres que no pueden hacerlo. Como otras carreras que hay que cargar equipos, etcétera, el computador en verdad liviano y no lo tiene. Y una de las cosas que me di cuenta a medida que iba desarrollándome en la carrera era que la industria tecnológica tiene los sueldos mejores pagados de todas las industrias. Y ahí fue mi cuestionamiento en por qué, ¿qué pasaría si las mujeres empezamos a tener los mejores, los mejores puestos, tener los mejores sueldos? Exacto. Y no solo las mujeres, ¿qué pasaría con las mujeres de escasos recursos? O sea, ¿qué cambio? Porque pensando especialmente en Latinoamérica, con que la mayoría de las familias son monoparentales llevadas por mujeres, ¿qué cambios sucederían incluso a nivel familiar si llevamos a estas mujeres a estos trabajos? Bueno, me parecen dos cosas súper interesantes lo que acabas de decir. En el live pasado estuvo con nosotros Miguel Michelson, que es programador, y él tiene de formación artes visuales. Y también entendía la programación como un ejercicio creativo, en principio, como es un lenguaje, y ahí hablamos bastante como en términos del arte, de que el arte va cambiando a partir como también de las técnicas, o sea, eso se habla desde el 1900, como desde la pintura, la fotografía, etcétera, o sea, como que hay un aspecto muy creativo ahí. Y por otro lado, bueno, esta anécdota que tú dices de la universidad, por ejemplo, los sueldos, bueno, yo vengo del otro lado, yo estudié literatura en la misma casa universitaria, y si uno es mujer y estudia literatura no hay problema, pero si es un hombre el que estudia literatura, hay problemas. Como ahí hay problemas. Esa persona va a tener como está bien, una mujer que sepa leer, probablemente va a ser como una persona culta en un matrimonio, etcétera. Está bien. Pero el hombre, ¿cómo va a sostener la casa? O sea, ya los problemas se vuelven otros. Y bueno, ahí siempre impera en la elección universitaria ese tipo de sesgos que son sumamente importantes. La idea que hoy día, porque efectivamente tú tienes un recorrido muy importante dentro de tu trabajo como ingeniera, como desarrolladora, y que podamos conversar de eso, pero también que podamos conversar de esta fundación de la cual tú eres parte del directorio, que es CODEA, que tiene una orientación en particular también como de acceso y de inclusión a las mujeres en el mundo podríamos decir, de la computación, de la tecnología y de la digitalización, ¿cierto? Entonces, primero hacerte como... ¿Sí? Sí, primero hacerte unas preguntas más generales en ese sentido.
y que, bueno, de hecho parten con temas un poco de, podemos decir, de género. En una entrevista, acá te voy a citar, aquí me siento periodista, Ya. dijiste, alguna vez dijiste, los que toman decisiones y crean algoritmos deben ser equipos diversos. Sí. ¿Por qué esa sentencia y a qué te referías cuando Lo, pensaste en eso? O sea, de hecho, partamos por las soluciones tecnológicas y si solamente las vemos en un ámbito masculino, nos encontramos con soluciones como las que tenemos ahora y no que lo pudimos ver en la pandemia, que no había soluciones para el hogar tecnológicas, por ejemplo, en las tareas que generalmente son llevadas por mujeres. No hay soluciones tanto tampoco a nivel hacia los niños. Las mujeres culturalmente nos han puesto este desafío de tener una mirada integradora y de que tenemos que observarlos a todos y no necesariamente así como el hombre. Y lo que han hecho es, al final, muchas de las cosas que utilizamos se decían en Silicon Valley, son la mayoría equipos de hombres, no no tiene una mirada como integradora. Yo pienso en todo el desarrollo de tecnología digital y también y lo poco, por ejemplo, que hay para personas con discapacidad física. Hoy un montón de ámbitos en el cual la tecnología está al debe y se ha desarrollado mucho económicamente y poco hacia las personas y al ser un apoyo en verdad en nuestro día a día o en lo cotidiano. Lo pensamos, el mismo Alexa o Siri o Google está con la voz femenina y que no sea y que sea complaciente, hace que uno siga manteniendo sesgos que son culturales y los siga manteniendo en la tecnología. En cambio, con un equipo diverso, esas cosas se empiezan a cuestionar y empiezas a buscar cosas mejores soluciones también, porque estás viendo una amplitud mucho más grande. Entonces, sí, yo creo que sí o sí tienen que ser equipos diversos y no solamente a nivel de que haya más mujeres, sino que también haya como o minorías o de personas inmigrantes, no solamente en el ámbito de la mujer. Lo que sí es lo que te decía anteriormente, culturalmente las mujeres nos hacen observar y considerar al resto. Y es por eso que partamos por las mujeres. Claro. Sí, eso es bien importante. Bueno, hay bastante, eso es un tema de porque las mujeres finalmente tienen esta como en su mayoría, en términos como generales, obviamente, como esta, como, no sé si capacidad o característica o en efecto a esta altura, no sé, de alguna manera ceder o pensar de alguna manera más ampliamente en otros seres humanos, etcétera. Pero efectivamente, en la medida que los equipos son más diversos, también aparecen problemas que para probablemente un hombre blanco de cierta educación, etcétera, nunca lo han sido, porque no lo son como problema. Entonces, ahí, por ejemplo, quiero ya llevarte a un tema también, a un caso real. El 2018, es decir, hace nada, cuando en Argentina se estaba, de hecho, estaba en plena discusión sobre el aborto, un gobernador, en este caso de Salta, quería generar un software con inteligencia artificial para poder proyectar a las mujeres adolescentes embarazadas, porque tenía una alta tasa de embarazo adolescente, ¿ya? Y eso implicaba una serie de sesgos, de educación, etcétera. Entonces, la pregunta ahí, esto finalmente se detuvo porque hubo como un reclamo ético de parte de ciertas universidades, etcétera. ¿Y tú cómo ves ese límite ético en la tecnología, hablando a lo que nos puede llevar como las decisiones que dejamos o que de alguna manera dejamos en manos de la tecnología? ¿Cómo O ves sea, tú esa dimensión? O sea, de partida la tecnología es algo que crea el ser humano. O sea, tenemos que cuestionarnos la parte de ética. No es que apareció, no fue Dios, no fue una creación divina ni nada, así que no es naturaleza. Entonces sí tenemos que, yo considero que debemos, o sea, en todo momento ir cuestionando, ir avanzando, pero cuestionándonos qué queremos hacer en verdad, qué decisiones queremos tomar, para qué queremos utilizar la tecnología. Yo no sé, para mí la ética sí o sí se debiera aplicar y lo pienso especialmente porque estamos en la plataforma de Instagram, estamos utilizando Facebook, por ejemplo. Para mí Facebook, una de las cosas de que no se pueda diferenciar la publicidad de la propaganda, para mí es clave. O sea,
que pueda inferir el voto de una persona o que pueda llevar a que una persona vote algo que no es conveniente para él, me choca mucho. Y nosotros en Chile no lo tomamos, no, como que estamos en pleno estallido social, pero en su momento, en noviembre del 2019, Facebook, o sea, llegaron 200 trabajadores y escribieron una carta con todas las recomendaciones que ellos hacían para la plataforma, si haga una diferencia, por ejemplo, de propaganda y publicidad, cosa que debiésemos tener y debiésemos incluso como los países o las personas exigirlo al utilizar la plataforma, pero no lo hacemos. Y ahí viene, o sea, en las creaciones tenemos que pensar esos límites, hasta donde de verdad queremos influir en voto en un país. A mí el caso de Cambridge Analytica me toca todavía demasiado y sigue sucediendo, no es que haya habido un cambio. También unos capítulos atrás vino un experto también que analizaba la relación de redes sociales, política y datos, y hablaba, por ejemplo, de la influencia que tiene o que tuvo WhatsApp en las elecciones en Brasil y que probablemente vaya a tener en Chile. Entonces, claro, sí, porque ahí es como la burbuja del rumor, es como completa. Entonces, sí, ese tipo de cuestiones que pasan y parecieran que no pudieran ser regulables. O sea, sí, por ejemplo, con lo mismo ahora con la vacuna, o sea, no sé, un mes y medio atrás me llega como a mí de personas que confío, que conozco, hasta que llegaba como que la vacuna tenía no sé cuántas cosas malas y en verdad uno veía la estadística y el conocimiento y lo ves como con evidencia y no es así. Y ahí está también lo importante de que las personas, uno, conozcan lo que están utilizando, sepan cómo funciona y también entiendan cómo es la ciencia y cómo funciona la ciencia, cómo pasa esto después de una transferencia tecnológica y cómo queda en tecnología finalmente. Cómo es ese proceso completo para poder empezar a decir, oye, si queremos avanzar en estos ámbitos como humanidad o no. Y no los estamos cuestionando, no la mayoría, simplemente estamos siendo usuarios. Sí, sí. Bueno, pareciera que la perspectiva de usuario, se habla ya también como el triunfo de esta lógica de la app, del feudalismo, mucho tiene que ver Steve Jobs en aquello, el buen amigo. Entonces, en ese sentido, ¿tú dirías que Internet tiene un componente ético? ¿Es posible asignarle un componente ético a un problema de Internet, tener un componente ético? No, o sea, son los usuarios. Son los usuarios y la creación y también, y ahí nos vamos y lo que se almacena. Finalmente nos vamos a un ámbito de los datos y de esta huella digital que estamos dejando constantemente y no somos conscientes de que la estamos dejando ni qué se está haciendo con los datos que nosotros estamos generando. O sea, se generan, o sea, el minuto que nosotros tenemos un Alexa en la casa, empieza a generarse contenido, información y todo, en que nosotros no estamos siendo conscientes porque juramos que estamos solo poniendo música. Y también... Y todo esto, igual, y no es solamente una alimentación de una persona única, sí que también entender de que es la generación del conocimiento con los datos y la huella digital de muchas personas, y que esa huella digital empieza a clasificar, y qué pasa si empezamos a segregar con ese tipo de clasificaciones. Yo creo que eso es otro tema súper importante que tenemos que ver, porque no todos recibimos el mismo contenido o la misma información al encontrarnos, por ejemplo, en redes sociales, o en Alexa, o de hecho, en Google, en las búsquedas, no todos recibimos exactamente lo mismo. Eso es súper clave, se está investigando bastante sobre eso, efectivamente, como los criterios y los sesgos que hay en la clasificación de las personas, que es un tema también un hoyo negro, porque pertenece o ya al ámbito público-privado, pero no es transparente ni para el ciudadano, para el usuario, etcétera. El que yo, por ejemplo, nosotros seamos amigas y no sepamos si estamos recibiendo el mismo contenido, ¿no? O yo poder decir, verificar qué contenido estás teniendo tú, nos deja como al final empezamos a ver patrones de cosas que no sé si uno quiere ver esos patrones. Ese es el punto. Ahí empieza toda una rama de que nos empezamos
finalmente segregar. Y ya hemos visto por pandemia lo malo que ha sido la segregación en Chile, lo estamos viviendo virtualmente también. Bueno, y hay ejemplos súper concretos aquí a propósito de ya como de cómo del valor subjetivo de las cosas, de cómo la inteligencia artificial y estas plataformas logran cobrarte según lo que ellos suponen o han aprendido que tú estás dispuesto a pagar por aquello. No por su valor de producción, etcétera. Entonces ya además las cuestiones tienen un precio distinto, incluso en usuario. Una preocupación importante en el manejo y en el uso de los datos, y lo estamos viendo también con la pandemia, a propósito de la digitalización, es dónde se están de alguna manera guardando, dónde están estos repositorios. Si son instituciones públicas, si se están privatizando. ¿Tú cómo ves este debate y qué camino crees que deberíamos tomar sobre esto? Se habla, por ejemplo, de que el capitalismo ahora está como que es de terratenientes, de nuevo, como la nube. Sí, o sea, la nube, o sea, yo encuentro que la nube es un invento increíble. Para mí, o sea, yo pienso cuando tuve un servidor en la casa, lo programé yo y ahora está habilitado todo el sistema, no tener que preocuparme todo el tema de ciberseguridad, porque sí, me hackearon ese servidor, no sé. Darme cuenta de todo eso, como, claro, hay de una cierta manera... por decir, como son pocas las empresas que tienen, que te proporcionan la nube, pero mientras hay una regulación de que no ingresen y no miren y no vean lo que está adentro, creo que es un gran invento y te ayudan y proporcionan incluso algoritmos que personas se demorarían mucho tiempo en tener el equipo completo para poder desarrollarlo, que les sirva a emprendedores. Pero para eso, de nuevo, tenemos que empezar a digitalizar las bases para que puedan llegar a utilizar esa herramienta. Si no, sigue siendo algo que es solamente para un grupo y un grupo específico. Y con bueno, la digitalización misma, a propósito de la pandemia, se ha convertido también en una brecha entre países, porque hay países que tienen información más digitalizada que otros. Y por lo tanto pueden llegar con la ayuda de manera más fácil o más rápida. Y lo utilizaron de mejor manera. A mí todavía me choca que, o sea, que a nivel, por ejemplo, que no es un país, o sea, y me choca todavía, por ejemplo, en Silicon Valley, lo poco que hicieron por la pandemia, teniendo los datos de todo el mundo. O sea, pudiendo ver cómo es todo el tema de movilidad y apoyar en la toma de decisiones de políticas públicas, a los países de forma anonimizada, viendo patrones de comportamiento, no lo hicieron. Entonces, sí, veo, y lo único que hizo Facebook fue este emoji de I care. Sí. Y lo siento, me esperaba mucho más. Sí. ¿Y tú por qué, así especulando, por qué crees que se adoptó esa actitud? Yo creo principalmente debe ser por un tema económico y no meterse en legislaciones de países uno a uno en ver cómo se manejaría un dato personal. Al final yo creo que es eso, pero la investigación se podría haber hecho igual, con los datos de manera anonimizada, haberlos proporcionado. Sí, es bien impresionante, es realmente impresionante. En la última, bueno, hemos visto como que desde que existe la modernidad o sea, desde que la modernidad se instala y la tecnología toma un rumbo particular también, porque hemos hablado que hablar es tecnología, etcétera, es evidente que en las últimas décadas estamos en un momento de aceleración de la tecnología, ¿cierto? Vamos muy rápido. Y eso ha generado desde el tráfico aéreo, avances biotecnológicos, la inteligencia artificial, etcétera. Muchas veces se habla de estos como avances en particular, pero se deja de lado un poco los efectos sociales que tienen o que pueden llegar a tener. Yo no sé si hay algún efecto social en el que tú hayas reparado o que te llame la atención, que puede ser bueno o puede ser, o sea, positivo o negativo, no sé. O sea, a mí hay un caso que me encanta en particular, que lo hizo la Universidad del Desarrollo con la ISI Foundation, que es una fundación italiana que estudia las pandemias, junto con
el área de políticas públicas en NYU, que fue estudiar a través de como los datos de telefonía celular la diferencia en la movilidad de hombres y mujeres en Santiago. Y nos encontramos con diferencias. O sea, las cosas hay diferencia efectivamente en cómo se mueve una mujer en la ciudad y una mujer de escasos recursos en Santiago y versus un hombre de escasos recursos. O sea, a la mujer le puedes proporcionar un sistema de transporte público y se va a mover menos que un hombre y va a tener acceso a menos servicios. Y los motivos de movilidad son, en general, por salud o en el caso o por compra. Entonces o que acompañan, y ahí uno puede hay que hacer otro tipo de hipótesis, pero que las mujeres son las que acompañan a los enfermos a los hospitales, pero no está considerado en ninguna parte, y al final lo que están haciendo es subvencionando el sistema completo, subvencionando a la familia, subvencionando así, o sea, porque no hay un sistema tampoco de salud que acompañe al enfermo, es la mujer haciendo este trabajo que hacia toda la sociedad y que no es remunerado. Bueno, de hecho, entra en toda esta lógica del trabajo no remunerado, que está tan en discusión, que tiene que ver desde las labores domésticas, por decirlo de alguna manera, pero que también tiene que ver con el trabajo del cuidador, que en general está hecho por mujeres. O sea, las cuidadoras es todo un tema, porque no reciben remuneración, etcétera, y realmente permiten que el sistema siga funcionando. Y lo mismo que la dueña de casa, o sea, permite que el sistema funcione, que alguien salga a trabajar. Y a propósito del teletrabajo, que también lo conversamos antes, que claro, la tecnología avanza, te puede permitir teletrabajar, pero luego siempre te topas con patrones culturales muy fuertes, como por ejemplo que finalmente aunque hombres y mujeres teletrabajen, si tienen hijos lo van a ver distinto, porque de hecho estamos acostumbrados que cuando la mujer es incluida en el trabajo, aunque siempre ha trabajado, es reemplazada en general por otra mujer que es una asesora del hogar, por ejemplo. Entonces, finalmente la figura femenina siempre está asociada a esas labores. Y eso siempre va a tener como un tope cultural que más allá de la tecnología no cortamos, no logramos superar. O sea, ahí es el punto de que la tecnología no ayuda a solucionar esos problemas. O sea, no ayuda a solucionar, en apoyar las labores domésticas. Y ahí de nuevo lo veo sumamente sesgado porque son soluciones que las proporcionan y las generan solo hombres. Entonces ahí hay como un mundo por trabajar hacia dónde que podría expandirse o cómo se podría apoyar. Claro, no dejarlo, o sea, como seguir tercerizando hacia una mujer, por decirlo así. Claro, o solo aceptando el hecho que las mujeres piensan en muchas cosas a la vez, y listo. Sí. Bueno, entonces ya pues, hablemos de la Fundación CODEA, que es, su página web es codea.org, ¿cierto? Sí. Ahí ustedes pueden encontrar la información, lo que hacen en más detalle, etcétera. A mí aquí te pediría que por favor nos cuentes cómo surgió, cuándo y por qué. Y cómo te involucraste o te involucró a ti. A mí, o sea, el CODEA es lo que te comentaba desde la universidad. Para mí era una idea de que teníamos que ver que mujeres de escasos recursos pudieran entrar al mundo digital, al trabajo digital. Entonces, ahí hablando de los lenguajes de programación, una de las cosas que fue de lo que me di cuenta de mis compañeros, que lo que te mencioné es que todos habían aprendido a programar en el colegio. ¿Y por qué es más fácil aprender a programar en el colegio? Porque así es, aunque sea un lenguaje hacia las máquinas, es un lenguaje, el lenguaje de programación, y los lenguajes se aprenden mucho mejor en el colegio que más tarde. Y lo puedo decir por experiencia propia que me costó. Y lo otro, también el pensamiento computacional no es algo que se aprenda en ninguno de los cursos que hay actualmente en el colegio, en ninguna de las asignaturas. Entonces el pensamiento computacional, el mejor momento para aprender a desarrollarlo es en el colegio. Entonces ahí era como, ¿cómo hacemos que las niñas aprendan a programar?
Y armando la fundación, esto debe haber sido el 2014-2015, cuando la fundamos, a principios del 2015, una de las cosas que nos dimos cuenta es que el talento digital tenía que ser para todos los niños de Chile, no solamente para niñas, y armamos el programa que se llama Mujeres Programadoras, de enseñarle a mujeres que ya hubiesen trabajado entre 25 y 45 años en que en 3 meses en un diplomado aprendieran a programar. Nosotros las apoyamos en la inserción laboral, con una apuesta también de parte de la empresa, porque no entendían este modelo nuevo, y dijimos, y esa era nuestra manera, de que mujeres rápidamente pudieran entrar al trabajo digital, mientras fomentamos que todos los niños aprendieran a programar. Entonces tenemos No, es que quería saber cómo habías evaluado esa experiencia, cómo la habías evaluado. Si hubo resistencia, si al revés hubo entusiasmo, ¿cuál es como tu feedback ahí? A ver, o sea, a nivel, como siempre, como a nivel gubernamental, al principio hay cierta resistencia, pero hemos logrado el que varios de estos programas queden dentro de políticas públicas, como es el de Mujeres Programadoras, ahora es Talento Digital del CENSE, y es un programa completo y súper bueno, en que se espera tener 16.000 programadores en Chile. Están también, por ejemplo, todo lo que es el lenguaje digital, que lo tomó el Ministerio de Educación para empezar a enseñar programación en los colegios. Entonces hay todo un trabajo que nuestro objetivo es estas pruebas y después ver cómo se puede implementar a nivel nacional. De ahí hay experiencias súper bonitas, como es lo que es el concurso de los creadores, que es para niños de sexto básico hasta cuarto medio en todo Chile. Hay ganadores que son regionales y después hay un ganador nacional. Y ahí me encanta lo que hacen ellos, porque como visión de niños siempre buscan la solución que necesita su comunidad más cercana, y la tratan de resolver a través de la tecnología. Y en verdad las soluciones que hacen son increíbles. Son de apoyo, y no tienen esto que después surge más tarde, que hay una mirada económica. No, viene esto de ayudar de una manera más cercana y más rápida a la comunidad. A veces a sus papás que son pescadores, o como a las abejas en el caso de otro, y así, o la impresora braille, que es para las personas con ceguera. O sea, tienen esas soluciones que como que salen más del corazón que de buscar esta parte económica. Y de ahí tenemos otros programas para mujeres como emprendedoras, de digitalizaciones de emprendimiento y todo eso, como en etapa adulta, ya buscando cómo apoyar hacia la mujer. En etapa de escolar es apoyar a todos los niños, porque sí vemos que esto puede ser yo no solamente diría que un cambio económico en Chile, si logramos fomentarlo, sí que también es un cambio en la creación, en cómo podemos percibir, en qué podemos lograr, y algo que en verdad, si lo hacemos a nivel nacional, bien, podemos hacer un cambio también que sea a nivel mundial. No todos los países lo están haciendo, y creo que acá va a haber una diferencia en quienes lo hagan primero y otros se queden después en la cola o copien. Así que eso, claro, ahí va hacia allá. Bueno, de hecho, ahí lo uno con la próxima pregunta, porque digamos que el COVID o la situación sanitaria del último año ya, o década, ya no sé, como que el tiempo ha pasado de una manera extraña, ha puesto en evidencia la importancia, o ha puesto en más evidencia, más relevancia la importancia del acceso a la tecnología y del uso autónomo de la tecnología, etcétera. En ese sentido, ¿cómo evaluarías que está Chile en ese camino? O sea, a mí todavía me sigue preocupando por la pandemia los niños, que no, o sea, hay muchos niños, y se hizo esta crítica tan grande cuando salió como el primer retiro de las FP, que todos iban a comprar televisores y que iban a comprar pura tecnología, y en verdad yo decía, es lo único, al final no fue tanto, pagaron no sé cuánto la mora, y creo que era un 3% que gastó en tecnología, y en lo que gastaron fue en celulares y computadores.
Y entonces, si uno lo piensa, hay tantos niños que en la casa, en verdad, hay un celular con una conexión a internet, con suerte pueden pagar ese plan y ese celular tiene que o sea, se tienen que educar 3 niños, a veces 4, y la mamá al mismo tiempo trabajar. O sea, ahí veo harto que hay que trabajar todavía, hay harto por hacer. A nivel nacional hay un proyecto grande empujado por el Ministerio de Educación de digitalizar las escuelas y digitalizar los colegios, pero todo esto viendo el cambio con la pandemia, tenemos que ver cómo, no es solo que vayan los niños a la sala de clase, llegar y empujarlos, o sea, todavía hay un proceso de digitalización que nos falta, porque no está en todos los hogares. Sí, porque falta como el punto cero, que es el acceso, Sí. que es como el básico. De hecho, Sí. yo también sé de universidades donde los mismos profesores tuvieron que ellos hacer recolección de dinero para comprarle chip a los estudiantes, etcétera. Y bueno, está esta imagen icónica de la estudiante arriba del techo tratando de también agarrar conexión, porque también ha sido todo un tema, la calidad de la conexión, como todos estamos conectados a internet y la calidad de la conexión ha sido un tema. En ese sentido, y en particular pensando en las mujeres, ¿qué políticas públicas tú crees que son como más urgentes de incentivar o de motivar? O sea, políticas públicas, bueno, yo creo que, o sea, a nivel de la mujer, lo que yo te comentaba, yo creo que falta mucho, mucho el hacer análisis científico, efectivo, sobre en qué hombres y mujeres. Nosotros vemos todo como, se mueve la ciudad, no hacemos la diferencia de género. En general no se observa la diferencia de género y ya te di el ejemplo anterior de que las mujeres efectivamente se mueven menos. Por ejemplo, a la Paula Vázquez, que hizo una tesis de magíster, que es muy buena, sobre la diferencia de la percepción del Transantiago entre hombres y mujeres. Y esa diferencia en la percepción, o sea, a través de los tweets, donde decía Transantiago, Metro, Santiago, y que estuvieran posicionados, y hacía tanto un análisis de texto como de emojis. Y las mujeres sentimos más rabia, sentimos más miedo que los hombres, que van alegres, felices, que a veces como con tedioso, pero y creo que, o sea, antes de tomar políticas públicas, lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar con evidencia bien. Y evidencia en que entender cómo vive la mujer en este país y para qué cosas apoyarla. Y creo que ahí estamos también, hay harto trabajo que viene como, no viene necesariamente desde parte del dato, sí que viene desde la observación, y ahí es cuando tenemos el encontrón que ingenieros comerciales les gusta el dato, que son los que muchos de los que implementan no tienen esta sensibilidad o no entienden bien el conocimiento de análisis que son más desde la observación. Yo no podría decir qué políticas públicas, porque no es mi ámbito, pero sí en cómo debiésemos trabajar mejor los datos en torno a ellos. Porque claro, en Chile hay información, hay muchos datos, hay maneras de obtenerlas, pero todavía tenemos desde sesgos para analizarla hasta falta de instancia y de fondos para poder analizarla. Sí, o sea, no nos hacemos las preguntas y no consideramos las mujeres en las preguntas. Sí. Bueno, y las preguntas que son también propias de nuestro contexto. Estamos todavía mirando muy hacia las preguntas que corresponden a otros contextos y a otras realidades. También pasa a veces eso. Sí. En el caso de Codea, ustedes entonces, digamos que están como bastante orientados a disminuir lo que uno podría llamar una brecha tecnológica o una democratización en su uso, ¿cierto? Con esta perspectiva de género, además. Además de las iniciativas que nos contaste, no sé si quieres destacar alguna otra iniciativa que te parezca bien relevante que hayan hecho como organización. Hemos capacitado alrededor de 6.000 profesores en pensamiento computacional. Con la hora del código hemos llegado prácticamente a todas las regiones. Y yo diría que son 500.000 niños que han aprendido los básicos de ciencia de la computación. A mí me encanta la hora del código porque es aprender a programar
a través de un juego y entender ya ciertos conceptos y no te estás dando cuenta que estás programando, que estás efectivamente usando un lenguaje de programación visual. Y bueno, ahí también hacemos talleres de manera constante. Yo te comentaba los emprendedores conectados, pero de especialización hacia mujeres. O sea, en verdad, ahí el trabajo del equipo CODEA, yo solamente estoy en el directorio, el equipo CODEA es impresionante. O sea, me saco el sombrero por la cantidad de programas en simultáneo y diversos que hacen para que se genere esta disminución de la brecha digital en Chile. ¿Y tú crees que desde la política pública o del hacedor de política pública esto penetra como tema, como que de a poco ha ido como entrando como preocupación? O sea, cuesta porque no es un tema que, mientras no sea como un tema país, no sea como una conciencia de que todo lo necesitamos, a mí, o sea, todo lo estamos transmitiendo a través de un celular, todo el día estamos al frente de una pantalla, todos prácticamente, o con un computador, y no vemos la importancia que tiene porque somos solamente usuarios, ni vemos la implicancia que tiene nuestro día a día, a pesar de que puede ser que uno vea después las estadísticas y estuviste 6 horas conectada en el celular al día. Creo que mientras no hay esa conciencia y ese empuje, también es difícil empujarlo a nivel de políticas públicas, porque no hay visión. Entonces, sí, y no hay visión social, no hay una visión como todo nacional de que es algo que necesitamos y que nos ayudaría y que sería lo que te comentaba anteriormente, una diferencia también para la economía del país. En relación al futuro, ya pensando, como imaginando, dándonos Sí. espacio a la imaginación en este mundo, ojalá post-COVID, ¿cuál crees que va a ser la relación entre la mujer y el desarrollo de la tecnología? Porque de alguna manera también la pandemia ha exigido a las mujeres acercarse a la tecnología. Entonces, ¿cuál crees que el futuro, cómo lo ves tú? O sea, yo ojalá que con el teletrabajo se haya entendido como que se puede trabajar a distancia. Lo otro que me parece buenísimo, o sea, y creo que las mujeres, dado que empezaron a teletrabajar, se acercaron de la tecnología a un nivel en que antes tenía un cierto susto. Siempre, o sea, yo conocía mujeres que por ejemplo, utilizaban WhatsApp para todo, para comunicarse con la familia, para todas las cosas, pero el momento que le decía, oye, para el trabajo tienes que usar WhatsApp o Slack, no, eso no, yo no lo conozco. Porque son por un montón de ámbitos culturales que hasta yo he tenido de que la tecnología no es para nosotras. Creo que con el teletrabajo se ha acercado y espero que también se acerquen mucho más las mujeres. Las emprendedoras también se han acercado mucho más en digitalizarse, en buscar plataformas, en buscar cómo llegar. Y de hecho, no solamente se dio a nivel de la pandemia, así que lo vimos como observamos esto cuando fue el estallido social, de cómo podían llegar a otras partes, a otros clientes sin poder, dado lo que estaba aconteciendo en el país, no podían llegar al lado, pero ver cómo podían ir a distintos lugares. Creo que todo eso, o sea, ojalá sea como un salto para que las mujeres se atrevan a utilizar y empezar no solo ser usuarias, sí, para mí es súper importante que sean creadoras de tecnología. O sea, ojalá digan, esto no tiene una dificultad, lo vimos con el programa de mujeres programadoras, o sea, de distintos ámbitos, hasta una mujer que era taxista, otra que era manicurista, y así, y ahora trabajan en programación y desarrollando software. Entonces, se puede. Eso espero que llegue y seamos más creadoras. Necesito más colegas mujeres. Sí. Claro, porque efectivamente, bueno, de hecho hay toda una serie de teorías de género que hablan de la relación mujer-máquina. Yo te hablaba antes en la conversación que tuvimos de Donna Haraway, que en los 80 hizo un manifiesto cyber como feminista. Y claro, ha habido toda una distancia de la mujer con la máquina y la máquina como un sistema doméstico, pero digamos, la mujer ha creado tecnología permanentemente. En el hogar se crea tecnología permanentemente, solo que eso es distinto que la programación. Entonces, ese paso, por alguna razón, ha estado como siempre como situado en el terreno de los hombres.
por Es decirlo que de alguna no manera. siempre estuvo situado en el terreno de los hombres, y ese es un gran punto. O sea, y hay que pensar que el primer programador es Ada Lovelace, es una mujer. Si hubo un crecimiento exponencial es de los programas y de prácticamente la computación, de que nosotros en este minuto podamos tener una app que nos conecta. Fue uno, Heidi Lamar, con todos los protocolos de Wi-Fi, de Bluetooth, es otra mujer, icona, y Grace Hopper con todo lo que es pasar del desarrollo, pasar a los compiladores, que es uno de los grandes inventos, o sea, de pasar antes de tarjetas perforadas, de bits y bytes, a poder generar un lenguaje de programación, un lenguaje humano, no pasar por circuito. Eso es un salto. Entonces, Sí, sí. grandes aportes han sido hechos por mujeres. Ojalá fuera fue en los 80 principalmente que bajaron la cantidad de mujeres que participaban en la industria tecnológica y dejaron de estudiar. Bueno, ahora hay que derribar de nuevo todos los prejuicios, porque se armaron prejuicios que no eran necesarios, derribarlos todos para que empiecen a participar y podamos tener no solamente la tecnología a nivel económico y con decisiones económicas, sino que también con decisiones éticas, que creo que es una visión que la mujer podría proporcionar. De hecho, es muy interesante lo que dices, porque tienes toda la razón. O sea, la mujer ha estado desde el principio de la programación, igual de la ciencia, desde el principio de los descubrimientos científicos, etcétera. Sin embargo, ha sido invisibilizada históricamente, como que estos iconos se nos han ido como diluyendo de alguna manera. Sí. Y lo que te comentaba ahora, que realmente existe una nueva generación de pensadoras que están pensando en la tecnología, en la digitalización, y que son, bueno, nosotros como Saber Futuro tenemos colaboradores nacionales e internacionales, y la mayoría son mujeres. O sea, desde, no sé, Helen Hester, que habla de xenofeminismo y que tiene que ver con el feminismo y la tecnología, y que te muestra cómo las feministas de la segunda ola utilizaban la tecnología, hasta Mercedes Bunz, Tiziana Terranova, etcétera, un montón de mujeres que están en este camino y que son contemporáneas y que están publicando en estas áreas y que realmente nuevamente quedan bien invisibilizadas y por estas figuras como Steve Jobs o no sé, qué sé yo, Bill Gates, etcétera. Aquí no queremos hacer lo mismo, por lo tanto no hemos querido invisibilizarte y te queremos resaltar porque aunque haya sido no algo gustado quizá, sí te has convertido en un ejemplo en Chile como programadora, como desarrolladora y como una mujer que ha roto barreras también y ha cruzado puentes. Entonces eso es súper importante. Y desde ese lugar y desde lo que hemos conversado y desde tus convicciones personales, pensando que va a haber un proceso de nueva constitución o de posible nueva constitución, porque hay un referéndum de salida, ¿cuáles crees que son los elementos, los tópicos que se deberían considerar, más allá del tema del leguleyo, que se deberían considerar una constitución pensando en lo que hemos venido conversando? Mira, o sea, a nivel tecnológico, yo creo que tanto la tecnología o a nivel económico, ya tuvimos una constitución con muy legal o económico, que no es necesariamente así todas las constituciones. Creo que ligarlo a lo tecnológico también nos limitaría, porque la tecnología avanza demasiado rápido, y no solamente hablo de la tecnología digital, es la tecnología en general. Y ahí lo que yo veo que es importante, uno, es poder generar como un marco regulatorio, un marco más bien que ayude a que se pueda regular rápidamente, y si no se puede regular rápidamente, un marco que nos ayude a tener un organismo eventualmente que pueda regular rápidamente esto, porque pasar del proceso del poder legislativo al poder judicial, que suceda esto, es muy lento para el nivel de cómo avanzan las tecnologías. Especialmente lo pienso por la inteligencia artificial y todas las implicancias que va a tener la inteligencia, que ya tiene en verdad la inteligencia artificial en nuestros días, en el día a día, y por ejemplo, y todo lo que es el tema de los sesgos de los datos, y no solamente lo hablo a nivel de los algoritmos que nos llegan, sí que también lo estuvimos viendo como muy percibiendo como sociedad, cómo se hizo a través de las vacunas,
pero a nivel científico también hay todo un tema con los sesgos y con no incluir a minorías o no incluir a la mujer en los estudios. Entonces, yo lo que veo ahí es como a nivel de constitución, no necesariamente tiene que haber en la constitución, tiene que decir que todos tengamos acceso a Internet, pero sí tiene que haber un ámbito un marco, perdón, regulatorio que nos ayude a que pueda suceder eso y que nos ayude a poder desarrollar toda la parte de desarrollar y regular toda la parte de datos y tecnología, y no solamente tecnología digital, como te mencionaba. Así y en la regulación gran tarea. Sí. No, muy difícil, pero parece que se requiere además una regulación capaz de ser como transparente y flexible, como por lo dinámico de los procesos. Entonces es complejo. Y algo que el Estado es como todo lo contrario, de alguna manera. Exacto, o sea, ojalá, o sea, tengamos una constitución que también a nivel de Estado pueda reaccionar mucho más rápido de lo que reacciona actualmente. O sea, eso que dé esa base. Yo no me metería, como he visto, o sea, como hay personas que dicen, sí, hay que todos tengan acceso a Internet. Yo creo que no sabemos cuál es el siguiente tecnología, que en verdad quizás necesitaremos todos acceso. Entonces no puede quedar como solamente en el marco de la Constitución. Sí, eso que dices es súper importante, porque a veces nos quedamos pegados décadas en discusiones y todo está pasando por al lado y, oye, si esto ya pasó. O sea, como, ¿por qué siguen discutiendo esto si esto ya pasó? Nuevamente quiero recordar que Fundación Codea funciona... ¿Hace cuánto tiempo ya están ustedes funcionando? Se fundó en enero del 2015, así que 6 años. Ya cumplió 6 años. Bien, 6 años, es una fundación súper consolidada, muy importante en este trabajo, que hacen un trabajo realmente súper importante, donde la Fran es parte del directorio, y que entren a su página web, que puedan apoyar en la medida que puedan, que es codea.org, y que además estos temas ojalá estén en la discusión pública y en la discusión de los futuros constituyentes, además. ¿O no? Así es. Sí, Así es muy importante. Sí. Muchas gracias, Pablo. No. Lo he pasado demasiado bien. Toda la conversación. Ya tenemos otra instancia. Sí, de todas maneras. Sí, sí, no, muchísimas gracias a ti. Como te dije, para nosotros un verdadero honor tenerte de invitada en este live. Y nada, pues aquí todo el mundo diciendo, comentando lo seca que eres, porque es verdad. Así que nada, pues muchos agradecimientos y muchas gracias por todo tu trabajo realizado hasta ahora, además. ¿Ya? Estamos viéndonos en una próxima oportunidad. Ya, que estén bien. Chao, chao, Fran. Chao, gracias.